101.5 Costa Rica Radio presenta. En un movimiento realmente grandioso porque hubo muertos. Las voces del pasado en el presente. El primer momento en que piso tierras de América Central. Esto es El Hilo de la Historia. Aquí, en el estadio de Génova, Juan Callazo, Costa Rica. Buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a una edición más del Hilo de la Historia. Yo soy Seidy Salas y les estaré acompañando en esta hora. Normalmente asociamos los conflictos por la naturaleza a problemáticas contemporáneas vinculadas a la creciente desigualdad y al modelo económico dominante. Si pensamos en la historia reciente de Costa Rica, encontramos muchísimos ejemplos. Cruzitas, quizás el más notorio, o la lucha contra la transnacional Stone Forestal. Pero los conflictos ambientales no son exclusivos de los últimos 50 años, sino que se pueden rastrear mucho más atrás. Para hablar al respecto de este tema, esta noche nuevamente nos acompaña el doctor Anthony Gebel McDermott, quien, como saben, es un historiador especialista en historia ambiental. En un programa anterior, el doctor Gebel nos dejó con ganas de dedicarle un programa completo a los conflictos ambientales y hoy queremos desarrollar esta inquietud. Buenas noches, gracias por acompañarnos. Buenas noches, Seidy. Pues un gusto estar aquí de nuevo, realmente, y un placer, digamos, seguir conversando sobre todas estas temáticas que verdaderamente, pues, me apasionan. Desearíamos que no existieran algunas, ¿verdad? Definitivamente. Pues sí. Pero, pues es apasionante, digamos, su estudio histórico específicamente. Así es, están ahí, tenemos que conocerlas porque nos ayudan a comprender también nuestro presente. En ese amplio panorama de la historia de los conflictos ambientales, vamos a centrar este programa en el siglo XIX y más específicamente en el tema forestal, ¿verdad? Uh-huh. Y así dejamos pues más inquietudes pendientes para otros programas porque este es un tema que da para mucho. Antes de empezar, profesor, caractericemos un conflicto ambiental. ¿Qué lo motiva y cómo lo podemos definir? Sí, bueno, hay múltiples definiciones, ¿verdad? La mayoría de las definiciones proceden de la ecología política. Sin embargo, digamos, para sintetizarlo un poco, ¿verdad? Podríamos decir que los conflictos son sumamente variados y por lo tanto lo que se ha tratado de hacer desde diferentes perspectivas, y desde la historia ambiental, desde la ecología política, como lo mencioné, es sobre todo tratar de construir tipologías de conflictos, tipos de conflictos. ¿En función de qué? En función, digamos, del motivo de la disputa, por ejemplo, ¿verdad? Ese es un criterio, sin duda. O sea, ¿por qué la gente o los actores sociales entran en conflicto por la naturaleza, ¿verdad? Después, otro de los elementos es, digamos que, bueno, esto es fundamental. Por la naturaleza o en la naturaleza, o sea, las motivaciones los motivos de las disputas nos llevan específicamente a algunos tipos que se han tratado de construir, digamos, de tipologías de conflictos, como lo mencioné. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Que podríamos hablar de que hay actores sociales, digamos, que entran en conflicto y exclusivamente por la distribución del recurso. Ninguno tiene ninguna intención de sustentabilidad. ¿Quién lo usa? ¿Quién lo consume? Es simplemente que ambos, bueno, pueden ser dos o más, ¿verdad? Necesitan el recurso, ya sea para su subsistencia o para, digamos, para su explotación económica, por ejemplo, ¿verdad? Ese tipo de conflicto se le ha solido llamar distributivo, o sea, es de distribución, ¿verdad? Fundamentalmente. Hay otros, y bueno, y también, digamos, se le ha llamado ambientales, ¿verdad? Que eso es una tipología que construyó el historiador ambiental Manuel González de Molina, ¿verdad? El historiador ambiental español. Se le ha llamado ambientales esencialmente porque ninguno de los sujetos, digamos, en disputa, en conflicto, tiene una intención explícita de sustentabilidad, ¿verdad? Es un tipo, ¿verdad? Otro tipo serían los conflictos reproductivos. Este tipo de conflicto, digamos, enfrenta a dos sujetos muy, muy distintos, ¿verdad? Fundamentalmente. Donde alguno de ellos, ¿verdad? Alguno de ellos tiene una intención de sustentabilidad del recurso. Pero además, alguno de ellos requiere del recurso, digamos, para su subsistencia. O sea,
Entonces, lo requiere, digamos, para la reproducción, por eso les llamaron reproductivos, para la reproducción, ya sea de una actividad económica, la reproducción de sus condiciones de vida. Sus condiciones de vida, sí, o sea, de su subsistencia, ¿verdad? Por ejemplo. Pero además hay una intención de sustentabilidad por alguno de los actores en conflicto. A esto se les ha dado en llamar, digamos, conflictos ambientalistas. Y el tercer último, digamos, tipo de conflicto, el tercer tipo de conflicto que también, digamos, que forma parte de esta tipología construida por este historiador español, son los ecologistas, que son iguales a los anteriores, pero con un discurso ecologista explícito. O sea, antes entonces tienen que ser localizados en el tiempo, tienen que ser, digamos, después de 1960, en esencia, ¿verdad? Donde ya, digamos, el movimiento ecologista tiene una base epistemológica, una base de conocimiento, una trayectoria, y está en su auge, digamos, ¿verdad? Entonces, dentro de estos tres tipos de conflictos, grandes tipos, ¿verdad?, hay múltiples combinaciones. Entonces podríamos decir, por ejemplo, que hay conflictos que son reproductivos, donde lo importante es, no es la distribución, sino la reproducción del sujeto económico, del sujeto social, etcétera. Pero son en este caso, como te digo, reproductivos, pero no necesariamente tienen una intención de sustentabilidad, o a la inversa, ¿verdad? Hay algunos distributivos donde, digamos, sí, puede ser que la base sea la distribución, pero alguno de los actores en conflicto tenga una intención de sustentabilidad. O sea, ahí ya, digamos, hay que verlas. Por ejemplo, digamos, el Estado es fundamental en este sentido, porque suele ser un mediador, aunque normalmente, digamos, tiene intereses o digamos, da el soporte a los más grandes intereses, normalmente, digamos, económicos de empresas y grandes explotaciones capitalistas, pero digamos que el Estado tiene ese rol de mediador normalmente. Entonces, sí, los tipos de conflictos son variados, están relacionados con su motivación, con el tipo de conflictividad que se presenta, ¿verdad? O sea, con las acciones específicamente, con el hecho de para quién se busca, digamos, la apropiación y explotación de ese recurso, o la conservación de ese recurso, ¿verdad? ¿Para quién? O sea, ¿cuáles son los destinatarios beneficiarios de esa explotación, conservación, o sea, de ese motivo, o uso, digamos, en efecto, de los recursos, ¿verdad? Entonces, digamos que con base en eso se han construido estas tres grandes tipologías. Estamos hablando en el programa de que nos íbamos a centrar en el siglo XIX. ¿Con qué elementos caracterizamos los tipos de conflictos que se daban en ese momento? Dentro de esta tipología que te he mencionado, entonces encontramos, esa tipología la encontramos reflejada, digamos, en algunos de los conflictos por los bosques que tuvieron lugar en el siglo XIX y pues que hemos trabajado, digamos, desde hace años en algunas investigaciones. Seguimos trabajando, ¿verdad? Porque bueno, el punto es, hay muchas combinaciones y muchos factores que condicionan el tipo de conflicto, ¿verdad? Y se presentaron de los dos. Voy a hablarte primero de un tipo de conflicto muy característico, ¿verdad? Un tipo de conflicto que es básicamente distributivo. O sea, que ninguno de los actores tiene intención de sustentabilidad, si nos ubicamos de conservar el recurso. En la época, ¿verdad? Y también lo que me señalaba ahora, de que no se puede hablar de que en ese entonces la gente fuera ecologista, ¿no? Ecologista no, pero sí había conservacionismo. El conservacionismo es muy viejo. Procede el conservacionismo tradicional, procede de la silvicultura científica alemana del siglo XVIII, de Baja Sajonia, ¿verdad? Entonces, el conservacionismo es muy viejo. Entonces sí puede haber intención, tal vez no de sustentabilidad, pero sí de conservación, ¿verdad? Para no jugar anacrónicamente, en efecto, ¿verdad? Entonces, digamos, por ejemplo, sí encontramos conflictos entre el Estado y explotadores, deforestadores, digamos, agentes explotadores del bosque. Y ese tipo de conflicto sobre todo tiene relación con la explotación ilegal de los bosques nacionales. Sí, porque aunque no existía el sistema de parques nacionales, ya existía el concepto de bosque nacional.
Como una categoría protegida. Pues era una categoría tal vez no protegida en términos ecosistémicos y demás, ¿verdad? Sino más bien eran recursos que el Estado protegía esencialmente para posteriormente efectuar contratos de explotación forestal y obtener ingresos. ¿Qué es lo que pasa? Que muchos querían obviar, pagarle al Estado, ¿verdad? Eso no es... bueno, es algo muy actual todavía, ¿verdad? Entonces, bueno, la explotación ilegal se daba precisamente para no pagar al Estado, para no formalizar un contrato de explotación, para no darle ningún beneficio, digamos, al gobierno. Entonces, se da una explotación. El conflicto es un conflicto fiscalista, no conservacionista. No hay ninguna intención de conservación de ninguno de los sectores, ni de los explotadores privados, ni del Estado. O sea, lo que están disputándose no es un nicho de biodiversidad, es un conjunto de árboles, ¿verdad? Que tienen de un árboles valor explotables. O sea, simbólicamente la biodiversidad ha sido simplificada y reducida a un conjunto de árboles. Entonces, esos conflictos, digamos, tuvieron lugar en Costa Rica fundamentalmente, bueno, entre finales del siglo XIX y la primera mitad del XX, fundamentalmente en las zonas costeras y especialmente en Guanacaste. Ahí es donde hay una alta concentración, porque además Guanacaste es la región, o el Pacífico Norte, la región donde pues abundaban, digamos, que se caracterizaba por la elevada presencia de bosques con maderas, de los que se obtenían maderas preciosas. Entonces, claro, hay un conflicto, digamos, que es muy costero ¿verdad? Que es un conflicto por el recurso. No hay ninguna intención de conservación ni del Estado ni de los particulares que explotaban el bosque. La mayoría de los particulares tenían un capital político y relacional fuerte, o sea, que significa que eran básicamente de la élite de este país o cercanos a las élites de este país, y por lo tanto casi nunca iban a la cárcel o sufrían, digamos, digamos que se les castigaba. Muchos de los casos fueron sobreseídos, prescribieron otros, y en otros casos lo que sí fueron, bueno, porque ¿verdad? Así es como funcionan las cosas, ¿verdad? Desgraciadamente, los que sí fueron castigados fueron los subalternos, ¿verdad? Claro. de estos el que cortaba el árbol y no el que lo mandaba a cortar. Exactamente. Ese era uno de los tipos de conflictos que me mencionaba. Me decía que eran otros. Sí, y el otro dominante, no son los únicos, ¿verdad? El otro dominante es un conflicto que podríamos decir que es reproductivo. Pero ninguno de los dos tiene la intención de conservar el recurso. Entonces, ¿por qué es reproductivo? Porque la disputa no se da por un asunto de comercialización, no es un asunto meramente fiscal, es un asunto de que es por la reproducción del grupo familiar. ¿Y cuáles son estas disputas? Por la leña. Ahora vemos la leña como algo, ¿verdad? Como algo de poca importancia, de poco peso económico. Pero era la base energética del país, durante todo el siglo XIX, parte del XX todavía, ¿verdad? Entonces, era como decir, robo de combustible. Si a uno le robaban leña, era como que le robaran litros de gasolina, ¿verdad? Entonces, hay que tomar en cuenta también que tenía un valor muchísimo más alto la leña, y por lo tanto había disputas por robo de leña, ¿verdad? Que ese es otro tipo de conflicto. ¿Por qué no es un conflicto meramente distributivo? Porque la leña era un bien esencial. Entonces, no estamos hablando de que era para comercializar la leña, eran disputas entre vecinos, entre iguales, ¿verdad? Muchas veces, por un bien que era indispensable. ¿Por qué se da este tipo de conflicto? Porque empieza a escasear, sobre todo en el Valle Central. ¿Y por qué empieza a escasear la leña? Por varias razones, ¿verdad? La principal es que empieza a explotarse el bosque, sobre todo para expandir agricultura, ¿verdad? que se moderniza, y también áreas, digamos, que se empiezan a abocar a otras actividades como la ganadería, ¿verdad? Y ganadería intensiva, digamos, de leche sobre todo. Entonces, ese es otro de los motivos. Cada vez había que ir más lejos a buscar la leña. Sí, o sea, esa es
una razón, digamos que cada vez es un bien más disputado porque es más escaso. Vamos a aprovechar para hacer una pausa en este momento y ya casi seguimos conversando acá en el hilo de la historia. En un movimiento realmente grandioso porque hubo. Las voces del pasado en el presente. El hilo de la historia. Estamos en el hilo de la historia conversando con el profesor Anthony Gebel McDermott, quien se dedica a la historia ambiental. Nuestro tema de hoy son los conflictos ambientales, principalmente los forestales en la Costa Rica del siglo XIX. En esta segunda parte quisiéramos entrar en un tema que teníamos pendiente desde el programa anterior sobre historia ambiental en Costa Rica y que tiene que ver con las políticas estatales y el papel del Estado en estos conflictos. Muy bien. El Estado siempre ha jugado un rol fundamental, tanto el gobierno central como los gobiernos locales, digamos, en un país muy digamos, desde donde, digamos, pues los conflictos se suelen dirimir institucionalmente. Pues en todas las instituciones, el Estado y las instituciones han tenido un rol, inclusive un rol fundamental, inclusive en el llamado periodo liberal. Se supone que el Estado tiene una presencia menor, pero bueno, eso ya ha sido muy cuestionado, ¿verdad? Esa visión clásica. Entonces, podemos decir que el Estado ha tendido a beneficiar siempre, bueno, la mayor parte de las veces, digamos, a los grandes explotadores, ¿verdad? Es decir, a las islas de privilegio, ¿verdad? Es decir, normalmente el Estado se ha inclinado. Hay excepciones, ¿verdad? Evidentemente. Ha habido excepciones históricas muy interesantes, pero por lo general, digamos, el Estado tiende, digamos, a beneficiar a los sectores dominantes, ¿verdad? Hay un ejemplo que es clásico, ¿verdad? Digamos, por lo menos, digamos, en lo que estudia los conflictos forestales. Se trata de la explotación de hule en la zona norte de caucho, ¿verdad? Era ilegal y básicamente pues encontraron, que era bastante frecuente, lo que llamaban huleros, en este caso eran nicaragüenses, que trabajaban, digamos, para un extranjero, ¿verdad? Entonces, estos huleros fueron capturados explotando caucho ilegalmente en bosques nacionales de nuevo, ¿verdad? Es un conflicto muy típico, digamos, de la época. Y bueno, como trabajaban para este digamos, empresario extranjero, fundamentalmente, pues inclusive hubo una carta, ¿verdad?, de la Secretaría de Fomento al juez, indicándole básicamente lo que debía hacer, o sea, no interferencia de poderes, ¿verdad? Total, absoluta, ¿verdad? Cosas que diciéndole que hoy en día no nos imaginamos o no pasan tan abiertamente. Digamos que muy probablemente pasa, o pasan todos los días, pero no pasa de una manera tan abierta, con una misiva oficial, ¿verdad? O sea, es algo impresionante verdaderamente, donde indicaba que el señor estaba generando empleo y trabajo, y que, bueno, alegando desconocimiento de la ley. Algo que legalmente no es válido, ¿verdad? Una justificación no vale, y sin embargo el Ejecutivo, digamos, básicamente intercediendo por el empresario, ¿verdad? Entonces ese es un caso muy claro de cómo el Estado ha tendido a beneficiar a los sectores privilegiados, sin duda, a los empresarios nacionales y extranjeros. Hay muchos otros casos. Hay unos casos, digamos, de expulsión, digamos, por ejemplo, de lo que son, de lo que es gente que vivía por las playitas, en Punta Arenas, ¿verdad? Uh-huh. Y que explotaban el manglar de manera sustentable, por eso se puede, ¿verdad? Entresacaban el bosque, en fin, ¿verdad? O sea, desarrollaban varias actividades económicas de manera sustentable. Y sobre todo, digamos, algunos de los miembros de la Municipalidad de Punta Arenas, estamos hablando del principio del siglo XX, pues esencialmente lo que hicieron fue expulsarlos, eran terrenos públicos, corrieron artificiosamente, digamos, el límite, digamos, de público del mar, la pleamar, ¿verdad?
Básicamente se apropiaron privadamente de esos terrenos que eran públicos, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas, ellos protestaron, o sea, se apropiaron de los terrenos donde ellos habitaban, fueron expulsados, reclamaron mucho, sus justificaciones eran sobradamente válidas, ¿verdad? Válidas de sobra, pero evidentemente el poder es el poder y eso quedó así. Entonces hay una apropiación privada, muchas veces torciendo, digamos, la ley lo más posible, de terrenos públicos y pues sobre todo de baldíos nacionales, bosques, manglares y demás. Entonces el Estado, el gobierno local o el gobierno nacional han tendido a aprovechar, digamos, a beneficiar, pues digamos normalmente a las élites locales y a las élites nacionales, ¿verdad? Sí. Usted me comentaba que, bueno, un tipo de conflicto se concentraba en las zonas costeras, pero hablamos también de Valle Central, ahora de zona norte también. ¿Hay alguna especie de geografía del conflicto ambiental en esta Costa Rica del siglo XIX? ¿Se puede ubicar dónde se da cada uno de estos tipos de conflictos? Sí, bueno, ahí es importante aclarar que yo estudié los conflictos por los bosques, ¿verdad? Obviamente hay muchas otras razones de conflictividad. Yo creo que es importante también, y creo que tal vez lo pasé por alto, de que sí había conflictos donde comunidades enteras, a veces, ¿verdad?, denunciaban ante el Estado a explotadores individuales del bosque. Y esto sí, ahí sí había una intención de conservación del recurso. Y las justificaciones eran sumamente interesantes. Porque básicamente lo que decían era, y esto era válido porque era científicamente válido, además de que era parte del conocimiento tradicional, era parte del conocimiento científico de la época, que había una relación directa entre la tala de árboles y la disminución de las lluvias y consecuentemente de los caudales de los ríos y fuentes de agua, ¿verdad? Eso era parte de la silvicultura científica y también estaba, digamos que era un conocimiento bastante generalizado en la época. Le llaman teorías desecacionistas, ¿verdad? Entonces es interesante porque a nivel inclusive popular se tenía muchas veces este tipo de conocimiento y porque hay que dejar claro otra cosa, sí había áreas protegidas, sobre todo y por ley, ¿verdad? O sea, por ley, digamos, sobre todo las márgenes de los ríos y fuentes de agua, y eso fue cambiando, digamos, con el tiempo, estaban y están protegidas por ley, pero estaban protegidas desde 1884, 88 más o menos. Entonces ahí el Estado sí entra, digamos, con otro tipo de consideraciones no fiscalistas. Ya no se trata de si la madera era del Estado o no, de si estaba marcada o no, sino ahí sí el Estado dice, eso es la parte inalienable del bosque, ¿verdad? Esa es la parte que no se puede explotar porque en efecto, digamos, es protegida para proteger, digamos, para no afectar el caudal de los ríos y las nacientes, etcétera, bueno, los cursos de agua en general. Entonces, este tipo de conflicto también se da. Entonces, como te decía, estos son conflictos por los bosques. Si me preguntas por una geografía de los conflictos, sobre todo ahora, esos son los menos, ¿verdad? La mayor cantidad de conflictos se generan por los dos motivos que he mencionado: por la explotación ilegal del bosque entre el Estado y particulares, y por otra parte por el robo de leña u otros productos forestales entre particulares, o sea, entre vecinos muchas veces, ¿verdad? Los primeros, como te lo mencioné, son conflictos esencialmente costeros, donde están las maderas preciosas. No hay una disputa, digamos, pensando en términos de la conservación del recurso, sino básicamente en la comercialización. Son conflictos distributivos y económicos. En el caso de la leña, son conflictos sobre todo, digamos, ubicados más en las zonas, en el Valle Central, ¿verdad? Hay digamos, la urbanización, la expansión de digamos, cafetalera, cañera, etcétera. O sea,
la expansión, la modernización agropecuaria que tiene lugar desde antes, bueno, desde 1840 o antes, genera que obviamente ya para finales del siglo XIX, principios del XX, que es el periodo que más he estudiado, ya empieza a haber cierta escasez de leña en algunas regiones. Inclusive para los años 40 del siglo XX, uno de los directores de Estadística y Censos, de la Dirección General de Estadística y Censos, llama la atención sobre los peligros de la deforestación acelerada en el Valle Central. El Cantón Vázquez de Coronado es uno de los ejemplos más claros, típico, ¿verdad? Es prototípico, digamos, más bien, de un área explotada y deforestada en tiempo récord, diría yo. Porque tenemos el uso del suelo forestal, lo tenemos, y si el dato es correcto, ¿verdad? Entre 1924 y antes de finalizar la década, digamos, en los años 20, se deforestó y se convirtió muy rápidamente en una zona de ganadería intensiva de leche. O sea, que en otras palabras, que en Coronado había bosque, ¿verdad? Había bosque natural, evidentemente, y fue deforestado de una manera muy, muy acelerada. Entonces, claro, el asunto con la deforestación, a diferencia, digamos, de los gases de efecto invernadero, es que dejan una huella visible, ¿verdad? Nosotros no vemos los gases de efecto invernadero. Pero la zona deforestada... Pero la zona deforestada cambia, transforma el paisaje de una manera radical. Entonces, por supuesto que genera un impacto visual muy grande, una sensación de transformación del paisaje que preocupa a muchos. Exacto. ¿Verdad? Profesor, tenemos que ir cerrando. Y me gustaría, como siempre en el hilo de la historia, traer todo este aprendizaje al presente. Y bueno, es indudable que en este siglo XXI el tema de la crisis ambiental es uno de los cotidianos, y por más Agenda 21, Agenda 2030 y demás, pareciera que se avanza poco. ¿Qué nos revela la historia de los conflictos ambientales y de los conflictos forestales para entender las tensiones que hoy estamos viviendo en Costa Rica, precisamente entre los intereses del mercado y los intereses de conservación y ecologistas? Muy bien. Es decir, lo que nos puede enseñar esto es que la explotación, digamos, masiva, e inclusive algunos proyectos de conservación selectiva, pero sobre todo, digamos, como digo, la explotación del bosque por lo general, ha ido en detrimento de formas sustentables de aprovechamiento de los recursos. Es algo, o sea, lo impresionante es que aquellos que se consideraban los lastres para el progreso, ¿verdad? Es decir, los pequeños agricultores que no se modernizaron, digamos, con los procesos de modernización del siglo XIX y después de la Revolución Verde, etcétera, eran considerados básicamente como los retrógrados, ¿verdad? Lastres para el progreso, gente mediocre inclusive, ¿verdad? No, esos son los que valían, y esos son los que valen. Esos son los que sostienen todavía la complejidad de los ecosistemas. Es decir, hemos visto la historia al revés. Si vemos la historia con lentes ambientales, hemos hecho todo al revés. Lo que creímos que era el progreso era en realidad el peor retroceso que teníamos enfrente. Era cambiar formas sustentables o más o menos sustentables de coevolucionar con el medio biofísico, con la naturaleza, por formas definitivamente insustentables, depredatorias, que degradan, digamos, el medio biofísico de una manera cada vez más acelerada. Entonces, esas son lecciones aprendidas. Toda esta gente, digamos, que habitualmente, digamos, los pequeños, que habitualmente perdían el conflicto por las relaciones de poder en las que estaban inmersos, siguen estando ahí hoy y siguen perdiendo la batalla. Los indígenas, los campesinos sin tierra, los pescadores artesanales, todos los que abogan por formas muchísimo más sustentables, digamos, de sobrevivir en este mundo, les estamos dando la espalda. Y la sociedad lo que está haciendo más bien es promocionando las formas más depredatorias, más insustentables, las formas y socialmente más injustas, porque no podemos desprender una cosa de la otra.
lo ambientalmente insustentable es también socialmente injusto. Bueno, eso es uno de los grandes retos de nuestro tiempo, una de las grandes conversaciones sobre la cual la historia también tiene mucho que aportar. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a vos, Heidi. Recuerden que pueden escuchar este episodio y los anteriores del Hilo de la Historia en Spotify. Nos escuchamos la próxima semana. El Hilo de la Historia es una producción del Centro de Investigaciones Históricas de América Central y 101.5 Costa Rica Radio. El tema musical que nos acompaña es de Wilson Arroyo. Te esperamos el próximo jueves a las 7:30 de la noche y te invitamos a seguirnos por redes sociales.